empezar con el último panel, que es sobre digitalización de la atención y tratamiento de datos sensibles. Primero vamos a escuchar al doctor Gustavo Caramelo, que va a hablar sobre la perspectiva de justicia sobre el tema. Después vamos a ver un video de la doctora Julie Masnerus sobre el uso secundario de datos sensibles. Luego va a hablar el doctor Fernando Plazota sobre los desafíos para mantener la privacidad de datos clínicos, específicamente sobre la experiencia del hospital italiano. Y por último va a hablar la doctora Sandra Briesga sobre la perspectiva médico-legal de la práctica asistencial. Bueno, el doctor Gustavo Caramelo es abogado de la UBA, es especialista en administración de justicia, es profesor titular interino de contratos y además es profesor adjunto regular de contratos civiles y comerciales de la UBA. Es integrante de las comisiones de proyectos informáticos y de oralidad de la CEBAC y también integrante de la comunidad de acceso a justicia de la Corte Suprema de Justicia. Es juez nacional en Occidente. Gracias. Me voy a poner acá para poder apoyar una guía. Les pido disculpas, no preparé una presentación, por lo que tal vez visualmente no sea atractiva la charla, pero surgieron algunas cosas que incluso me dan alguna libertad de cambiar de eje al no haber preparado una presentación. Y esto tiene que ver con una preocupación, que es que nosotros venimos de la era Gutenberg, digamos, y estamos pasando a la era digital. Venimos de una era donde en general todas nuestras comunicaciones, asientos y registros se producían preponderantemente en papel y la venimos abandonando a pasos agigantados. Y esto es un fenómeno irreversible y creo que todos tenemos que tomar conciencia. Los operadores de distintas áreas, de distintas actividades, del carácter irreversible de la revolución de la tecnología informática y cómo penetra en nuestras vidas. Y una de las cuestiones que se plantean es que no siempre nosotros estamos plenamente preparados para asimilar los cambios que produce la tecnología. Lo que quiero señalar es que tenemos distintos tiempos de evolución. La tecnología tiene un tiempo de evolución de incremento exponencial en sus cambios, mientras que el derecho, en general, tiene un proceso de metabolización de los cambios externos mucho más lento, especialmente en la parte de regulación normativa. O sea, todo lo que tiene que ver con la regulación normativa tiene un proceso de deliberación propio de las democracias, donde tenemos saludablemente que debatir cuestiones que hacen que no estemos siempre a la altura o en condiciones de tener normas que pueden prever determinadas situaciones que se presentan en la sociedad y determinados cambios que va generando la sociedad en áreas como la de tecnología y biotecnología en especial. Ella es la biomedicina de la que hablaba Ana. Y uno de los problemas que nos presenta esto nos atañe directamente a los jueces. Por lo tanto voy a decir esto desde esa perspectiva, digamos, de juez. Y ese problema está dado porque muchas veces llegan ante nosotros para resolver cuestiones que no tienen precedentes de decisiones o que no tienen una regulación concreta. Y nosotros tenemos un deber, que es el deber de decidir. O sea, yo le comentaba recién a Sandra, un abogado, eventualmente un colega, le llevan un caso y le dicen, mira, esto se trata de un problema que tuvo un astronauta en un satélite, en una estación espacial, y dicen, no, mira, yo no me ocupo de eso, llévaselo a otra persona. Se lo traen a un juez y el juez tiene que decidir. Ya que sea de su competencia, tiene sí o sí que decidir, aunque no tenga ningún antecedente. Y una de las cuestiones que nosotros tenemos es que tenemos un problema institucional, de diseño institucional. Tenemos muchos problemas de diseño institucional, ¿sí? Muchos. Uno de los problemas de diseño institucional que tenemos es que a nosotros se nos designa de por vida y debemos ser una de las pocas instituciones donde alguien pone en un cargo a alguien de por vida y no le exige capacitación permanente y periódica o regular. Nosotros podemos permanecer en nuestros cargos tranquilamente y uno puede creer que conseguir los cambios normativos está en condiciones de decidir algo.
A mí me ha pasado en ocasiones, ya un par de veces, no tiene que ver estrictamente con salud, pero la señalo porque sí tienen que ver con este aspecto que estoy mencionando. En algún momento me pidieron que bloqueara determinadas series del sitio Cuevana. Y yo pedía asesoramiento a la Dirección de Tecnología del Poder Judicial para hacer el bloqueo casi quirúrgico, seguí las instrucciones, le comuniqué a la Comisión Nacional de Comunicaciones cómo tenía que hacer la instrucción del bloqueo. El resultado fue que se bloqueó Cuevana entero. Lo que hizo que yo empezara a recibir mensajes agraviantes de amigos, de hijos de amigos, etc. Bueno, ese es un problema. Yo seguí instrucciones técnicas. En algún momento tuve un caso contra Google y ahí se nos plantea un problema complejo también, porque inicialmente yo adopté una medida cautelar, por ejemplo, que después varié. Porque, claro, cuando uno se pone a estudiar cuestiones que son metajurídicas, como la arquitectura de Internet, por ejemplo, el diseño de la arquitectura de Internet y cómo se comunican, y uno empieza a descubrir que en realidad dentro de los módulos, los estratos de comunicación en Internet y la comunicación punto a punto, los problemas suelen estar en la comunicación punto a punto. O sea, digamos, los problemas de violación de derechos en general se producen porque lo demás es un vehículo, entonces empieza a ver desde otra perspectiva y empieza a ver a los intermediarios desde otra perspectiva también. Y todo eso se puede trasladar a la cuestión que nos ocupa, que es la cuestión de salud. Me parece que los avances que hay desde el punto de vista de inteligencia artificial son bienvenidos en tanto nosotros podamos tener, no digo una regulación estricta, porque no hay regulación acá en esto que valga. Me parece que la regulación se tiene que hacer más por principios que por reglas concretas, porque la innovación tecnológica constantemente produce cambios que la norma nunca va a estar alcanzando. Entonces, siempre la norma va a quedar desactualizada por los ciclos cada vez más rápidos que hay de innovación tecnológica. Entonces, hay que regular por principios. Sí me parece que hay que establecer esos principios, que una sociedad democrática los tiene que discutir y los tiene que establecer como parte del debate democrático amplio. Mientras tanto, el problema es, yo digo, bueno, por eso recién le dije con la gentileza de Sandra de acercarnos y presentarlo, le dije a Diego, que estuvo exponiendo en el panel anterior, bueno, necesitamos capacitación en esto, o sea, veremos como para poder tener capacitación y organizar algo para los jueces, para poder ir teniendo capacitación en esto. Pero fíjense cómo funcionan las cosas, porque afortunadamente Diego parece ser alguien serio y que trabaja con una empresa seria, etc. Pero podría ser Darth Vader. Y la ANMAT le está entregando a su empresa la redacción de la regulación que va a regir determinados aspectos. Digo, esto pueden estar haciendo algo serio y algo bien hecho. Yo espero que la demora de la ANMAT en dar una respuesta esté dada porque están trabajando en controlar seriamente la información que ellos le proporcionaron, que no dudo que se la proporcionaron de buena fe con las mejores intenciones, pero es el operador de mercado el que está entregando la regulación, estableciendo la regulación. Es el zorro cuidando a la gallina, digamos. O sea, esto sin ningún demérito de lo que puede ser el trabajo hecho por Diego y su empresa. Y hay un tema. La cuestión de la salud es una cuestión de políticas estratégicas en cualquier estado. O sea, es claro que cualquier estado tiene que plantearlas como políticas de estado y políticas a corto, mediano y largo plazo. O sea, no es un tema del que se pueda prescindir, no es un tema que se pueda dejar. O sea, hay determinados temas que son estructurales en la construcción de una sociedad y el de la salud es uno de esos temas. Y si la inteligencia artificial y todos los procesos de digitalización que mejoran en muchísimos aspectos las prestaciones en salud
son beneficiosos, el Estado tiene que ocuparse de ver cómo regular esto, porque hay un tema. Nosotros, desde la perspectiva de los jueces, tenemos que procurar la protección de quien puede ser más vulnerable en una relación, en determinada relación jurídica. Los derechos humanos y los tratados de derechos humanos que fueron previstos para defender al ciudadano frente al Estado, los abusos del Estado, hoy día trasladan su dinámica y su regulación y sus principios regulatorios al mercado también. Porque hoy día los abusos de los derechos de las personas pueden provenir del mercado o de operadores de mercado y factores de mercado antes que del Estado. Y el Estado tiene un rol frente a esto. No puede desertar de sus obligaciones en materia de regulación de mercado y evitar eventualmente estos abusos. Entonces es importante que haya principios claros y que eviten los abusos y que permitan que esos operadores de mercado crezcan, porque hay un interés social en que crezcan, prosperen, desarrollen sus empresas, den un servicio cada vez mejor, pero siempre controlando determinados aspectos. Y uno de los aspectos que hay que controlar centralmente es el de la protección de los datos personales y la intimidad de las personas, de los pacientes, de aquellas personas que son sujeto de consideración por los sistemas informáticos. Obviamente nosotros no tenemos cuando hablamos de derecho a la privacidad, nosotros seguimos teniendo la idea de una matriz como la que viene del siglo XIX, del viejo artículo de Brandeis y Ward, de Right to Privacy, un viejo artículo con el que en el siglo XIX aparece el derecho a la privacidad, que es el criterio que reprodujo nuestra Corte Suprema, pero esto no tiene nada que ver con lo que es la realidad de hoy. Digamos, ¿cuál es la privacidad que tenemos nosotros cuando constantemente estamos volcando información a redes sociales? Y ha variado totalmente, es otra la perspectiva. Entonces, sí hay determinadas áreas donde tenemos que conservar y pelear por la autonomía de los sujetos, porque esto es lo que hace que no haya un proceso de deshumanización de los procesos ni de deshumanización del ejercicio de la medicina. Digamos, nosotros tenemos que preservar al individuo. Y a mí lo que me puede preocupar también de esos procesos de inteligencia artificial es que su desarrollo es bueno en tanto y tanto no produzca una deshumanización de la medicina. A lo que voy es, no haya procesos de automatización total en algunas áreas, si bien puede haber una automatización razonable. Si veo, por ejemplo, escuchaba y veía como razonable toda la previa, o sea, la alimentación, la información previa, el poder hacer el checklist previo respecto de cuáles son los síntomas que tiene la persona, etcétera, etcétera, como para eventualmente realizar un encuadre, pero me avisas cuando me esté cuando haya para realizar el encuadre, etcétera. Pero la relación médico-paciente sigue siendo una relación sustantiva, importante en la atención de la salud de la población. Entonces, nosotros tenemos que ver, se habla del fin de la privacidad. Hay un autor canadiense, Ray Whittaker, que plantea esto, plantea que ha terminado el derecho a la privacidad como lo conocíamos. Pero nosotros tenemos diversas normas que sí tutelan, que se mantienen la tutela de la privacidad y de la intimidad de las personas, del derecho al honor, de una serie de cuestiones del derecho a la imagen que pueden estar asociadas con tanto cuestiones de registro médico como cuestiones de capacitación médica, porque eventualmente cuando se hace capacitación a distancia, etcétera, y se utilizan imágenes de pacientes, también hay que preservarlo. Esto es sabido, digamos, no es, pero son temas a tener. Cuando se desarrolla una startup que puede dedicarse a temas médicos, hay que tener muy en cuenta cómo se va a tutelar en cualquier transmisión de datos y demás la privacidad de las personas o el anonimato directamente para poder asegurar que no haya violación de los datos. Otra cuestión que puede ser preocupante es la cuestión de la responsabilidad, porque ¿dónde se aloja la información? Es un tema importante. Y quienes intervienen en la transmisión es otro tema importante, porque hoy Internet es un espacio público internacional.
Y entonces también nosotros podemos tener problemas de jurisdicción para los reclamos que podamos tener que hacer. Podemos tener una serie de cuestiones que se pueden plantear en el tratamiento de datos, porque de pronto, si el tratamiento de datos lo hace una empresa que está en el exterior, como el caso de Amazon, lo planteaban hace un rato, y el problema surge con ese tratamiento de datos. Miren, en el 2009 fue la epidemia de gripe A. Y Google desarrolló un sistema, un motor, que era Google Flu Trends, para seguir la evolución de la epidemia de gripe A. Y eso daba una alerta temprana, porque una de las cosas con las que trabajaba Google era con las consultas. Y de pronto veían que si en un determinado pueblo o ciudad aumentaba el número de consultas sobre diversos síntomas, entendían que podía haber un foco de gripe A, y esto estaba combinado con las autoridades sanitarias. Y habían logrado reducir un proceso que llevaba 10 días normalmente de acumulación de información por parte de las autoridades sanitarias de los Estados Unidos a un proceso que llevaba un día, en el 2009, y era todo un avance en medio de una epidemia. El problema fue el mercado, porque Google empezó a asociar esas búsquedas con publicidad de determinados laboratorios, fármacos y cosas así. Y entonces el impacto no era real. ¿Por qué? Porque la gente hacía más búsquedas, o buscaba, o permanecía más veces realizando búsquedas, porque volvía, porque el producto y porque la cosa entonces daba falsos positivos en cuanto a posibles casos. Y eso determinó que en el 2015 se decidiera cerrar el proyecto porque ya no era confiable, y se lo entregó a la Universidad de Columbia, que es la que conserva toda esa base de datos y está trabajando, tratando de hacer algo serio en estos sistemas predictivos, porque realmente es algo interesante, ¿no? Que de pronto se pueda prevenir una eventual epidemia o algún grado de difusión de enfermedad en crecimiento a partir de la información que se recolecta, siempre y cuando esté anonimizada, digamos, que podamos separarla, y que permite identificar que en una determinada zona hay un crecimiento de una enfermedad o del riesgo de crecimiento de una enfermedad. El tema de la protección de los datos personales es central. Surge de la Directiva 58 del 2002 de la Unión Europea, del punto 42 de la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información, digamos, y de muchísimos otros documentos internacionales. Hay otros temas que son muy interesantes, no me voy a meter con ellos porque dan para muchísimo más, y la doctora Eisenberg nos viene trabajando como el derecho al olvido, que es un derecho sobre el que hay documentos y hay fallos en Europa, si realmente puede regir en cuestiones que tengan que ver con la salud o no. O sea, esto digamos, son diversas problemáticas que se pueden presentar y respecto de las que no tenemos regulación. Nosotros para la regulación de esto tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, la 25.326, permite la formación de bases de datos, es lícita, permite especialmente la acumulación en el artículo 8 de datos relativos a salud, tiene que haber responsables de bases de datos. Cualquier reunión de base de datos tiene que estar registrada, o sea, quien vaya a registrar datos en materia de salud tiene que poder registrarse y estar aprobado en esto. Y se debe respetar en todo momento la confidencialidad del paciente y el secreto profesional. Fíjense que nosotros tenemos un estándar, que es el del secreto profesional, que es tan alto que hay pena de derecho criminal para el caso de violación del secreto. O sea, nosotros, el Código Penal se reserva para ajustar, digamos, determinadas protecciones, y hay sanción por violación de ese secreto. Por el artículo 9 de la ley están obligados a adoptar todas las medidas técnicas de seguridad, de encriptación y demás, algo de lo que, digamos, yo no estoy en condición de hablar, simplemente puedo denunciar que deben adoptarlas. De acuerdo a las cuestiones técnicas, son resorte de los expertos. Después tenemos la Ley de los Derechos del Paciente, la 26.529, que establece el trato digno, la intimidad, la confidencialidad, y
y esa protección debida de los datos del paciente y la historia clínica informatizada con integridad, unicidad e inviolabilidad. Y este vuelve a ser otro principio, porque el tema es cómo alojamos la información médica. Yo me acuerdo, miren, yo nací en el Centro Gallego de Buenos Aires y me atendí durante años en el Centro Gallego. Y yo me acuerdo que cuando había que atenderse por algo, acompañaba a mi madre, venía un carro con las historias clínicas, en unos sobres medio rotos, y qué sé yo, y los traía un empleado que se los pasaba a otro, o sea, la confidencialidad te la debo, ¿sí? Por lo tanto, digamos, el que nosotros estemos planteando la confidencialidad y exigiendo esto, es todo un avance, porque no hay una tradición en esto y es producto del avance de determinada concepción de los derechos, porque el derecho a la privacidad lo tenemos reconocido y lo tenemos en la Constitución. Sin embargo, las historias clínicas circulaban así como si fueran un diario, ¿no? Ahí, para que cualquiera pudiera acceder a ellas. Entonces el tema es esto, cuáles son las medidas que adoptan los centros de salud y demás para proteger esta confidencialidad. Pueden ser distintas siempre y cuando aseguren la inviolabilidad de los datos. Y lo que les decía, me preocupa, y esto ya a ustedes les va a sonar delirante, pero me preocupa dónde se aloja la información. Porque hay conflictos en el mundo que pueden hacer que en determinado momento alguien quede aislado de las bases de datos que tiene el exterior. ¿Sí? Digamos, son hipótesis de conflicto de guerra digital y de guerra electrónica que pueden hacer que queden aisladas las bases. Entonces, no digo que tenga que ser siempre en territorio nacional y al alcance, porque esto será una cuestión de capacidad de almacenamiento y de una serie de cuestiones, pero hay que ver bien, porque de pronto podemos tener almacenados un montón de datos que son valiosos para los pacientes y vernos privados de ellos. Nos podemos ver privados también por un conflicto comercial, los poseedores de datos. Y a los que tengan mucha memoria, les digo que recuerden lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, cuando era Grosso intendente todavía, porque de pronto nos vimos privados de la red, de toda la información de ABL y demás por unos meses, porque la empresa que tenía guardada esa información en sus servidores, con el viejo sistema, debían ser enormes, entró en conflicto por los pagos y no entregaba la información. Entonces digo, ¿dónde guardamos también la información? Es una cuestión de seguridad, porque tiene que haber accesibilidad. Los datos son del paciente, el soporte y el registro son de la entidad sanitaria, pero los datos son del paciente. Todo esto, además, está metido dentro del gran tema del Big Data, digamos. Esta información, esta posibilidad de cruzamiento de datos y de trabajo con datos de enormes magnitudes que van alimentando una base de datos en la nube, también puede generar problemas. Y acá, y con esto cierro, digo, hay que encarar también desde el lado del paciente una tarea de la que se empieza a hablar, porque empezamos a hablar de curaduría informática. La curaduría informática, como un curador de obras de arte, las prepara y las tiene y puede guiarnos y mostrarnos cuáles son las mejores obras de arte, una curaduría informática también es la que permite distinguir la información valiosa de la información que no lo es, pero para el usuario. Digamos, hay que tener en claro sistemas de curaduría informática para guiar al usuario. Me había puesto esto porque es una pavada que me compré hace unos meses, que no uso, pero por esto, para señalar cómo juntamos información. Esto me controla el sueño a la noche y me dice cuántas horas de sueño profundo tuve por el ritmo cardíaco y cuántas no, etc. Esto yo lo puedo subir, lo puedo almacenar y se lo puedo enviar a un médico, si quiero. O sea, me da la opción el programista de enviarlo. Digo, el grado de control que nosotros podemos tener de información que generamos nosotros mismos es enorme. El tema es también el grado de información a la que accedemos. Y esto lo sabemos todos. A quien que no le han dado algún diagnóstico presuntivo no lo googleó, digo, y se dejó a lo mejor llevar por la paranoia o desatendió algo que requería una atención importante porque no le pareció que lo que leyó fuera importante. Entonces también hay que buscar canales oficiales
o canales confiables y que las instituciones confiables del sistema médico proporcionen información seria, fidedigna, que actúe como una suerte de curaduría informática para los que quieran acceder a eso. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver un video de la doctora Julie Masnerus, que es abogada y doctora en leyes por la Universidad de Helsinki. Tiene un máster en medicina transnacional con honores de la Universidad de Edimburgo. Se especializó en propiedad intelectual y ciencias biológicas en relación con los aspectos estratégicos de comercialización y asuntos de cumplimiento normativo, puntualmente en el trabajo en litigios transfronterizos relacionados con dispositivos farmacéuticos y médicos. Buenos días, muchas gracias por su invitación y muchos saludos desde Helsinki. Soy Julie Masnerus, investigadora postdoctoral en Derecho Biomédico en la Facultad de Derecho en Universidad de Helsinki y abogada en Hanna Selmer Attorneys Limited. Voy a hablar sobre protección de datos de ensayos clínicos y usos secundarios de los datos sanitarios y sociales en países nórdicos, especialmente en Finlandia. ¿Cómo afecta a los países nórdicos la interrelación entre el Reglamento de Ensayos Clínicos de la UE y el Reglamento General de Protección de Datos? Ejemplo de Finlandia. El Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, entró en vigor en el fines de mayo del 2018 y se espera que el Reglamento de Ensayos Clínicos, el REC, entre en vigencia en 2020, sujeto al desarrollo de un portal y una base de datos de ensayos clínicos de la UE completamente funcionales. Ambos reglamentos de UE son legislación directamente aplicables a todos los Estados miembros de la UE, tal como Finlandia. Por lo tanto, todos los Estados miembros de la UE deben alinear sus leyes existentes con estos dos textos legislativos obligatorios. A primera vista, la relación entre ambos conjuntos de normas aplicables de manera simultánea parece bastante compleja. Sin embargo, por suerte, la Comisión Europea ha emitido recientemente un documento de preguntas y respuestas que refleja la situación actual luego de la reunión del Comité Europeo de Protección de Datos y ofrece algunas aclaraciones en áreas en las que la relación entre ambos conjuntos de normas aplicables al mismo tiempo parece complicada. En cuanto al uso secundario de los datos sanitarios y sociales, Finlandia tiene una nueva ley sobre el uso secundario de datos sanitarios y sociales que entró en vigencia muy recientemente. Es un intento muy interesante de equilibrar la privacidad de los individuos con los intereses económicos. Obligaciones del responsable del tratamiento de datos conforme al RGPD. Como punto de partida, de acuerdo con el RGPD, los responsables del tratamiento de datos deben demostrar que los datos personales se procesan en conformidad con el RGPD. Para cumplir con este requisito, 1. Se debe respetar los principios de protección de datos. 2. A los participantes de los ensayos clínicos se debe proporcionar información adecuada. 3. En algunos casos se debe nombrar un delegado de protección de datos. 4. Se debe conservar registros de las actividades de procesamiento. Y 5. Se debe facilitar el ejercicio de los derechos individuales, para mencionar algunos ejemplos.
Asimismo, el responsable del tratamiento de datos debe determinar la base jurídica para las diferentes actividades de procesamiento de datos. En este contexto, se debe decir que el consentimiento informado requerido de acuerdo con el REC es en realidad un estándar ético de investigación y una obligación procesal. El participante de un ensayo clínico debe proporcionar un consentimiento informado para participar en un ensayo clínico y además un comité de ética debe aprobar un plan de investigación. No se debe confundir con el consentimiento como fundamento jurídico para el procesamiento de datos personales conforme al RGPD. Fundamentos jurídicos para el procesamiento. Cuando se trata de la base jurídica, de acuerdo con el RGPD, el documento de preguntas y respuestas arroja luz sobre distintas operaciones de procesamiento que implican el uso de datos de ensayos clínicos, incluidas las operaciones relacionadas con la investigación, así como las operaciones que requieren la protección de la salud. Dichas operaciones pueden basarse en un fundamento jurídico distinto. Es posible solicitar el consentimiento de los participantes, además del consentimiento requerido conforme al REC, pero también existen otras opciones alternativas dependiendo de la situación en cuestión, y el responsable del tratamiento de datos tiene siempre la obligación de evaluar e implementar un fundamento jurídico adecuado. En relación con los usos secundarios de datos de investigación, es decir, si los datos de ensayo clínico se utilizan para una investigación más exhaustiva fuera del ámbito del protocolo de investigación propiamente dicho, se puede requerir otra base jurídica. En cuanto a Finlandia, aquí podría resultar útil contar con una derogación otorgada por la Ley de Protección de Datos finlandesa, bajo la cual los datos personales podrían procesarse con fines de investigación científica que persigan objetivos legítimos en el interés público. En la práctica, al tener esta derogación, sería necesario que se pueda demostrar que 1. Una mayor investigación es de naturaleza científica y que se emprende para perseguir un objetivo legítimo en el interés público. 2. El uso secundario es necesario para tal investigación. Y 3. El uso secundario es proporcional al objetivo legítimo buscado. ¿Cómo afecta el RGPD los consentimientos previos otorgados conforme a la Directiva de Ensayos Clínicos? Además, el documento de preguntas y respuestas menciona brevemente el impacto del inicio de la aplicación del RGPD en ensayos clínicos en curso que se rigen por la Directiva de Ensayos Clínicos. En comparación con la directiva, se indica que, de acuerdo con el RGPD, tal vez sea necesario proporcionarles información adicional a los participantes del ensayo clínico. En el caso de tales ensayos, como regla general, el fundamento jurídico para el procesamiento de datos personales fue válido conforme a las normas nacionales de protección de datos que implementaron la directiva antes de que el RGPD siga siendo aplicable. No obstante, si el procesamiento de datos del participante de ensayo clínico se basa en el consentimiento del participante del ensayo, se debe evaluar si tal consentimiento cumple con los requisitos más rigurosos del RGPD. Si dichos requisitos no se cumplen por completo, se debe evaluar cuidadosamente si se necesita un consentimiento actualizado.
Usos secundarios de los datos sanitarios y sociales. El ejemplo de Finlandia. En principio, el RGPD prohíbe el procesamiento de categorías especiales de datos personales, tal como los datos sanitarios. En la economía actual de datos, esta prohibición ha creado un conflicto entre los derechos individuales, como por ejemplo en el de la privacidad, y los imperativos del crecimiento económico. Antes de la presidencia de Finlandia del Consejo de la Unión Europea, que comenzará en julio de 2019, este año, el Fondo de Innovación de Finlandia, Sitra, publicó recientemente un resumen de políticas sobre la economía de datos FAIR, localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. El resumen expone sugerencias de cómo el conflicto mencionado anteriormente podría resolverse de forma que ofrezca un valor a sus usuarios, a las empresas constituidas y las compañías establecidas por igual. En aras del resumen y de la construcción de un trabajo legal preliminar ofrecido por el RGPD, el gobierno finlandés aprobó hace poco una nueva ley sobre el uso secundario de datos sanitarios y sociales. La ley sobre usos secundarios de los datos sanitarios y sociales ofrece nuevas oportunidades de negocios en Finlandia. El propósito de la ley es facilitar el acceso efectivo y seguro a los datos recopilados en el contexto de sistemas de salud público y el bienestar social, por ejemplo, con fines de investigación, desarrollo e innovación, incluido el sector privado. Al mismo tiempo, la ley apunta a garantizar las expectativas de los individuos con respecto a sus derechos y libertades, tal como la privacidad. Dado que a través de la implementación de la ley habrá más datos disponibles para investigación e innovación médica, se espera que dicha ley permita en definitiva una cooperación más cercana entre los sectores público y privado y que en consecuencia mejore la prestación de servicios y de tratamientos en el sistema de salud y bienestar social junto con medicamentos más efectivos. En este momento, los datos sanitarios y sociales públicos se difunden en distintos sistemas de información gestionados por varias autoridades, lo que hace que los procesos de solicitud de datos sean lentos y arduos. La ley posibilitará una recopilación de datos más eficaz a partir de tantos sistemas separados y permitirá un procesamiento de los permisos de acceso más uniforme y rápido. ¿Cómo se obtiene el acceso a los datos sanitarios globales? En la práctica, una autoridad otorgante estaría a cargo de las solicitudes de datos y el otorgamiento de licencias para el uso secundario de los datos sanitarios y sociales. Una solicitud de datos exitosa concederá datos de acceso globales que no se relacionen con individuos identificables. La autoridad otorgante que recopila los datos a partir de distintos registros y los agrupa antes de ofrecérselos a los solicitantes
garantiza esto. Tales datos globales se pueden utilizar con el propósito de un mayor desarrollo e innovación. En comparación, se puede solicitar el acceso a datos globales mediante una licencia de uso secundario que puede otorgarse con fines más específicos, tal como la investigación científica. Para obtener el acceso a los datos globales con fines de desarrollo e innovación, se requiere que el solicitante pueda demostrar que el propósito de las acciones de desarrollo e innovación sea fomentar la salud pública o bienestar social, desarrollar al sistema de la salud pública o servicios o sistemas de bienestar social o proteger la salud o el bienestar de los individuos o sus derechos y libertades en relación con la salud o el bienestar. En la práctica, los requisitos mencionados anteriormente podrían satisfacerse al adjuntar un plan de investigación o una planificación del proyecto adecuados a la solicitud de datos. En comparación con los requisitos indicados, el otorgamiento de una licencia de uso secundario está sujeto a requisitos más estrictos. El solicitante de la licencia debe, por ejemplo, demostrar que tiene la intención de procesar los datos de acuerdo con las leyes aplicables, tal como el RGPD y la Ley de la Protección de Datos finlandesa. También es necesario que el acceso a los datos sea el medio más apropiado para alcanzar el propósito del uso secundario previsto. ¿Cómo se logra equilibrar la privacidad entre individuo con los intereses económicos? La ley sobre usos secundarios de los datos sanitarios y sociales entró en vigencia en el 1 de mayo de 2019 y se proyecta que las solicitudes y peticiones de licencias comiencen en el 1 de enero de 2020. La ley es un intento interesante de equilibrar la privacidad de los individuos con los intereses económicos. Sin embargo, la decisión del legislador de restringir el acceso a los datos globales solo para fines que se relacionen con el sistema de salud y el bienestar social significa que los datos tal vez no puedan usarse con el propósito de, por ejemplo, aplicaciones más amplias de macrodatos, lo que puede hacer que no se extraiga cierto valor potencial de los datos. No obstante, será interesante ver si y cómo la ley reforma a la cooperación entre los sectores público y privado, el sector finlandés de tecnología sanitaria y la calidad de los servicios del sistema de salud y del bienestar social. Muchas gracias por su tiempo y atención.